Bienvenidos a mantenimiento de máquinas eléctricas. Decíamos que la definición de voltaje era la diferencia de potencial entre dos puntos. Luego dijimos que diferencia, a su vez, es una resta. Por ende, voltaje se puede decir también que es la resta de potencial entre dos puntos. Como tenemos dos puntos, por ende, al trabajar la resta es exclusivamente con dos puntos, no un solo punto y tampoco no más de dos puntos, exclusivamente con dos puntos. Y luego la palabra clave que trabajamos luego fue potencial y hablábamos de potencial eléctrico. Y para explicar un poquito el potencial eléctrico, vimos un simulador donde encontrábamos una carga eléctrica y también explicábamos que estas cargas eléctricas, solo por el hecho de existir, ya generan lo que se llama un campo eléctrico. Obviamente, la carga eléctrica está estacionaria, no se mueve. La carga, al colocarla en un punto, ya genera lo que es el campo eléctrico de forma radial. Repito, campo eléctrico. Las cargas tienen campo eléctrico, las cargas eléctricas. También analizamos el potencial de la siguiente manera. Si yo coloco una carga en el espacio, yo voy a tener infinitos potenciales. Yo puedo medir el potencial eléctrico en n puntos. Yo tengo que agarrar un punto en el espacio y con los datos de la carga Q, la distancia o el radio, ya puedo hallar el potencial eléctrico en toda esta circunferencia, en todo ese perímetro de la circunferencia. ¿Cómo? Con la fórmula que nos decía que el potencial eléctrico es igual a la constante K por la carga Q dividido para la distancia o el radio R. Esa fue la fórmula que vimos la clase pasada. Entonces, aquí tenemos la interacción de una carga con un punto en el espacio. El punto lo decide usted. En este caso se puede medir el potencial eléctrico en cualquier punto. También vimos que a raíz que el punto se aleja de la carga, el potencial eléctrico disminuye, baja. ¿Sí? Obviamente, como la distancia crece, como el radio crece, el potencial eléctrico disminuye porque es una división. A mayor radio, menor potencial. En otras palabras, mientras más me alejo de la carga, el potencial eléctrico disminuye. Esto fue lo que hablamos la sesión pasada. Repito, potencial eléctrico es un valor asociado a un punto en el espacio. En este caso, como le comentaba, se puede hallar el potencial eléctrico en infinitos puntos. Entonces, esto fue lo que vimos la clase pasada. Ahora, aquí le agrego una ecuación adicional. Yo solo estoy interactuando ahora con una carga y un punto en el espacio. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo coloco de este lado una carga positiva y de este lado una carga positiva? Como usted sabe, las cargas positivas, lo que pasa entre ellas o la interacción entre ellas es que se repelen. En otras palabras, cargas iguales se repelen. Si yo coloco cargas contrarias, lo que sucede aquí en cambio es que se atraen. Y aquí surge otra pregunta. ¿Con qué fuerza se repelen o se atraen las cargas? Para eso vamos a utilizar una segunda fórmula muy parecida a la primera, que nos dice que la fuerza es igual a la constante K multiplicado por la multiplicación, valga la redundancia, constante K multiplicado por las dos cargas, ya que tengo dos cargas, dividido para el radio al cuadrado. En este caso, radio al cuadrado es la distancia entre las cargas. Y con esta segunda fórmula yo puedo calcular la fuerza con la que se repelen o se atraen cargas eléctricas. Repito, recuerde que las cargas eléctricas, por el hecho de existir, ya poseen campo eléctrico. Y esto es importante que quede claro el tema del campo eléctrico, ya que al hablar de inducción se mezcla con lo que es el campo magnético. Entonces, aquí viene uno de los primeros fundamentos básicos. Una carga eléctrica
posee campo eléctrico. Y gracias a este campo eléctrico podemos calcular el potencial eléctrico con la fórmula que tenemos acá arriba. Luego, la fórmula para hallar la fuerza de interacción entre dos cargas es la que está acá abajo. Constante eléctrica acá, multiplicado por las cargas, dividido para el radio al cuadrado. Voy a poner un ejemplo. En este caso, voy a decir que de este lado voy a usar el ejercicio de arriba. Tengo dos cargas positivas. Voy a darle valores a esas dos cargas para realizar el ejercicio. Voy a decir que la carga de la izquierda tiene 4 microcoulombios. En este caso, más 4, ya que es carga positiva. La carga de la derecha tiene, asimismo, más 8 microcoulombios. En este caso estoy usando microcoulombio. En el problema de la sesión pasada usaba nanocoulombio. Acá los microcoulombios es igual, voy a poner carga 1, voy a darle nombre a las cargas, carga 1 y carga 2. Carga 1 es igual a 4 microcoulombios y esto es igual a 4 multiplicado por 10 a la menos 6, porque es microcoulombio. Luego, la carga 2, asimismo, es más 8 microcoulombios y esto es igual a 8 por 10 a la menos 6, correcto. 8 microcoulombios, 8 por 10 a la menos 6, gracias. Una distancia, un radio de 4 milímetros. Aquí la pregunta de este ejercicio sería, ¿cuál es la fuerza o cuánto vale la fuerza con la que se repelen las cargas? Para este ejercicio utilizo la fórmula de abajo, la 2, que me dice, recuerdo que la constante K tiene un valor de 9 por 10 a la 9. 9 por 10 a la 9. Las unidades, newtons al cuadrado por metro al cuadrado sobre coulombio cuadrado. Entonces, utilizando la fórmula de aquí abajo, reemplazando valores, me dice lo siguiente. La fuerza es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la 6, perdón, a la menos 6, por 8 por 10 a la menos 6, y todo eso dividido para el radio al cuadrado. Recuerde que el radio o la distancia se mide en metros. Entonces, en este caso sería 4 por 10 a la menos 3, porque estoy en milímetros, y voy a metros por 10 a la menos 3, y esto elevado al cuadrado. En este caso, o en este ejemplo, utilizando la calculadora, puede reemplazar todos estos valores o también sumando y restando exponentes, ya que recuerde que al momento de multiplicar los exponentes se suman o se restan, y podemos obtener el resultado de esta fórmula. Vamos a resolver un poquito este tema de acá. Vamos viendo. En este caso tengo 9 por 10 a la 9 multiplicado por, en la parte superior tengo 4 por 8, 8 por 4, 32, por 10, como tengo a la menos 6 por a la menos 6 me da a la menos 12. Se suman los exponentes, no se olvide esa propiedad. Y en la parte de abajo, asimismo, tengo 4 al cuadrado, 4 por 4, 16, por 10, tengo un exponente elevado a otro exponente, se multiplica menos 3 por 2 y me da menos 6. Y me queda esta operación. Y aquí ya puedo ir jugando con los exponentes. O repito, colocar directamente esto en la calculadora y saco el resultado. ¿Cuánto me da la fuerza con la que se repelen las cargas? En este caso me dice que es 9 por 10 a la 9 multiplicado por 32 por 10 a la menos 12 dividido para 16 por 10 a la menos 6. Me dice que tengo una fuerza igual a 18.000. ¿Y qué unidades? Como veo que la constante habla de newtons, metros, coulombios, se van a simplificar los coulombios porque tengo dos cargas que son coulombio por coulombio, coulombio al cuadrado, se simplifica coulombio al cuadrado. Tengo el radio al cuadrado, si el radio está en metros y le elevo al cuadrado es en metro cuadrado, se va a metro cuadrado. En este caso me queda la unidad newtons. Me queda 18.000 newtons de fuerza, que es con la que aquí me confundí,
la unidad es newton metro cuadrado sobre columpio cuadrado, nos queda 18.000 newtons, que es la fuerza con la cual las cargas se repelen. Asimismo, si coloco dos cargas que sean distintas, podré hallar la fuerza con la que se atraen las cargas. Entonces, esto es con respecto al tema que hablamos sobre voltaje. Tomando como referencia la definición de voltaje, hablamos que es la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos y tenemos aquí una reseña de lo que se trató la clase anterior, hablando sobre voltaje. Repito, diferencia de potencial entre dos puntos, solo entre dos puntos. No puedo medir voltaje en un punto, no puedo medir voltaje en más de dos puntos, no puedo medir en tres puntos o en cuatro puntos. Y las cargas eléctricas tienen campo eléctrico por el hecho de existir. Y el potencial eléctrico es un valor en el espacio. ¿Cuántos potenciales eléctricos yo puedo medir en este ejercicio? N potenciales eléctricos. En otro caso, en otras palabras, infinitos potenciales eléctricos. Esto es lo que es voltaje. Se planteó también un ejercicio para que usted lo revise en casa e intente darle una solución. En este caso, el problema me decía lo siguiente. Yo colocaba una carga positiva de 1 nanocoulombo, colocaba otra carga positiva de 1 nanocoulombo, estaban separadas por una distancia de 1 metro y a su vez, a una distancia horizontal de 1 metro, quiero calcular cuál es el potencial eléctrico en el punto. Vamos a ponerle punto P. ¿Cuál sería el potencial eléctrico en el punto P? En este caso yo le comentaba que usted puede trabajar esto de manera separada. Primero, analizando la carga superior con el punto P y luego analizando la carga inferior con el punto P y obtener dos resultados. En este caso, primero tengo que hallar la distancia diagonal que hay entre la carga y el punto P. Aquí tengo un triángulo rectángulo que es 1 metro en la base, 1 metro en la altura. ¿Cuánto será esa hipotenusa? Aplico aquí el teorema de Pitágoras, que me dice que esta hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de 1 cuadrado más 1 cuadrado. Entonces, esta distancia h es igual a la raíz de 1 cuadrado más 1 cuadrado. Me da 1,41. Obviamente en metros. Y ya teniendo la distancia, 1 nanocoulombo, yo puedo utilizar la fórmula que me decía que potencial eléctrico es igual a la constante K por la carga Q dividido por el radio. Aplicando esta fórmula en este ejercicio, me queda que el potencial eléctrico es igual a 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1 por 10 a la menos 9 dividido para 1,41 metros. En este ejercicio, el potencial eléctrico me dice que es igual, vamos a calcularlo, 9 por 10 a la 9 por 1 por 10 a la menos 9 dividido para 1,41. En este caso me dice que es 6,38 voltios. Entonces, aquí se me genera un potencial eléctrico con una dirección, ojo, con una dirección. Voy a ponerle potencial eléctrico 1, porque van a haber dos, con una dirección específica. El primer potencial eléctrico tiene la misma dirección de la hipotenusa. Por ende, aquí tengo un potencial eléctrico. Tenemos aquí un potencial eléctrico. Luego, en el siguiente ejercicio, puedo hacer exactamente lo mismo. Tengo una distancia de 1 metro. Puedo hallar el potencial eléctrico 2. Reemplazando valores de la fórmula, me dice que es igual el potencial eléctrico 2 a 9 por 10 a la 9 multiplicado por 1 por 10 a la menos 9, porque es 1 nanocoulombo, dividido para 1 metro.
Aquí directamente simplificando me queda que el potencial eléctrico 2 es 9 voltios porque simplifiqué los exponentes. Entonces me queda que el potencial eléctrico 2 es igual a 9 voltios. Y ya tengo en este ejercicio dos potenciales eléctricos. Pero la pregunta es, ¿cuál es el potencial eléctrico total? Para eso, simplemente analizo que en el punto tengo la suma vectorial de dos potenciales. Recuerde que este potencial eléctrico tiene el valor de 9 con un ángulo de 0 grados, ya que no se levanta del eje X, y este potencial eléctrico tiene un valor de 6,38. ¿Con qué ángulo? ¿Cuál cree usted que sea el ángulo del potencial eléctrico número 1? Con respecto, perfecto, 45, porque como es un triángulo, rectángulo y tengo 1 metro de altura, 1 metro de base, se me forma un cuadrado. Y como es un cuadrado, aquí tengo 45 grados. Entonces ya tengo dos fasores, 45 grados, ya tengo dos fasores, y simplemente lo que podría hacer en una calculadora que maneje números complejos es colocar 9 con ángulo de 0 más 6,38 con ángulo de 45 grados. ¿Cuánto sale ese ejercicio? 14, un segundo, perfecto, con ángulo de... Ya, aquí algo importante. Como el eje X está aquí arriba, el ángulo que yo tomé hace un momento era menos 45 grados. Por ende, simplemente el ángulo que me da David es negativo. ¿Cuánto sale el ángulo, disculpa? Ojo que pongo el ángulo negativo porque si usted analiza este problema desde este punto, en lo que es el plano, esta resultante está hacia el lado negativo del eje X, con un ángulo de menos 18,46. Vamos a tomar el ejemplo trigonométrico. Borro la parte inferior donde sacamos los valores de cada potencial individual para ver el ejemplo, este ejercicio, desde el punto de vista trigonométrico y demostrarle de que un problema se puede resolver de varias formas. En este caso yo tengo lo siguiente. Tengo aquí 9 y tengo aquí 6,38. En este caso voy a analizarlo de forma trigonométrica. Como yo aquí tengo 45 grados, ¿cuánto es el ángulo que me falta acá? Recuerde que en un ángulo usted tiene 180 de un lado y 180 del otro. Si aquí ya tengo usado 45, ¿cuánto me falta acá para llegar a 180? Sería perfecto, 135. Entonces aquí tengo un ángulo de 135. Ya tengo entonces dos catetos y un ángulo interior de 135. Aquí lo que hago es trazar mi resultante, que es mi potencial eléctrico total, y lo que yo veo es que tengo dos catetos, un ángulo intermedio, y me pide hallar el cateto opuesto. Aquí entra en juego lo que es la ley del coseno. ¿Y qué me dice la ley del coseno? El potencial eléctrico o el cateto opuesto al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos menos el doble de la multiplicación de los catetos por el coseno del ángulo que forman estos dos primeros catetos. En este caso, 135. Esta es la famosa ley del coseno. Despejando el potencial eléctrico, porque lo tengo elevado al cuadrado, me queda obviamente que es la raíz cuadrada de todo este término que está a mi derecha. Vamos a ver, el potencial eléctrico entonces es igual, vamos a confirmar, a la raíz de 9 al cuadrado más 6,38 al cuadrado menos el doble de los dos catetos multiplicado por el coseno del ángulo que forman esos dos catetos. En este caso vamos a confirmar y me dice que me da un valor de 14,2445. Y efectivamente esta es la magnitud
que hallamos y me dio el amigo David en el problema anterior. Ahora, ya tengo la magnitud. ¿Cómo saco entonces el ángulo de esta resultante? Ahí aplicamos ahora lo que es la ley del seno de trigonometría. ¿Y qué me dice la ley del seno? Me dice, en este caso, voy a tomar, por ejemplo, este cateto con su ángulo y este cateto, ya que quiero este ángulo de aquí, con el opuesto, que sería alfa. Voy a darle un nombre, alfa. Entonces me dice que del potencial eléctrico dividido para el seno del ángulo opuesto, en este caso 135, es igual a 6,38 dividido para el seno del ángulo opuesto, que es alfa, el que quiero hallar. Ya tengo todo. El potencial eléctrico vale 14,24. ¿Qué tengo que despejar? Alfa. En este ejemplo, alfa es igual a seno a la menos 1 de qué? Veamos. Arriba me queda 6,38 por el seno de 135 dividido para 14,24. Confirmemos si nos da el ángulo que acabamos de hallar hace un momento. Coloquemos en la calculadora seno a la menos 1 de 6,38 por seno de 135 dividido para 14,24 nos da un ángulo de 18,46, que es el mismo que nos dio en el problema pasado. Obviamente, como estoy analizando un ángulo interno, me lo da positivo, pero para mi ejercicio, al analizar gráficamente, me doy cuenta que va hacia abajo, por ende es un ángulo negativo. Y aquí he desarrollado el ejercicio de forma trigonométrica del lado izquierdo y con la calculadora del lado derecho. Hasta aquí el video de la sesión. Gracias.